Hola hermanos, el día de hoy 4 de septiembre del 2022 es 23º domingo del tiempo durante el año, domingo 23 del tiempo ordinario. Bueno, evidente es el primer domingo del mes, hay que considerar eso, es el mes de la Biblia, así que por lo tanto con esa mentalidad debemos acercarnos a la palabra de Dios para encontrar al Dios de la palabra, para conocer a este Dios que nos está hablando, que nos está diciendo qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que espera de nosotros, qué es lo que nosotros debemos buscar en Él. Eso es el discernimiento. Y fíjense que yo diría que este domingo es un domingo para revisar el discernimiento. El Papa Francisco, que es experto en el discernimiento, como buen jesuita que es, pero sobre todo él enseñaba esto y daba seminarios y daba retiros con esta temática, nos está enseñando en estos días precisamente eso, ¿no? Eso es lo que está en las catequesis de los miércoles, nos está ayudando a vivir. Pero bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Primera lectura, Sabiduría, capítulo 9, versículos del 13 al 19. ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento. Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios si tú no le das la sabiduría, enviando tu Santo Espíritu desde lo alto? Solo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor, los que te agradaron desde el principio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, esto es bien importante. Ok, fíjense bien cómo el libro de la sabiduría, empezando por ahí, nos enseña que este precisamente es uno de esas gracias tan particulares de los dones del Espíritu Santo, como les podemos llamar, y precisamente nos está educando en lo que significa la verdadera sabiduría, el verdadero entendimiento. Nosotros tenemos limitaciones como humanos que somos, el peso del cuerpo, incluso una visión un poco platónica si lo quieren, pero igual legítima, ¿no? O sea, es decir, somos barro, estamos hechos de barro, o sea que ¿cómo podemos conocer las cosas del cielo? Entonces la única manera para conocer las cosas del cielo es escuchar al cielo. No hay otra, pues, o sea, es decir, la única manera para poder conocer el designio de Dios, para conocer sus caminos, es escucharlo a Él. No existe otra posibilidad. O sea, ¿quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? O sea, ¿quién conocerá sus designios? Si no es precisamente que el Señor da la sabiduría, el Espíritu desde lo alto. Eso es el discernimiento. El discernimiento es confrontarnos con esta voluntad de Dios, reconocer su voluntad y seguirla. Porque de nada sirve que yo sepa qué es lo que Dios quiere si no lo voy a hacer. O sea, la clave está en eso. Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor, los que te agradaron desde el principio. Bueno, démonos cuenta de esto. La sabiduría humana tiene sus limitaciones. Claro que la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado tantísimo. No lo podemos negar. Pero el conocimiento de Dios no es como les diría, de alguna manera una ecuación. Entre más sé de las cosas, del entendimiento, de la ciencia, entonces más conozco a Dios. No, debería de ser inversamente proporcional. Entre más conozco de lo que existe, de la ciencia y de todo lo que el descubrimiento, las investigaciones me dan, menos conozco de Dios. Porque descubro precisamente lo lejos que estoy de Él, lo pequeñito que soy frente a Él. Y entonces, cuando reconozco mi pequeñez, cuando reconozco mi incapacidad, me sumerjo en su misericordia y ahí llego a conocerlo. ¿Por qué? No necesariamente, no porque no es así. Resulta que hay muchísimos científicos que son creyentes, que son gente de fe. Algunos será ateo, ¿no? Y algunos pues se la dan lamentablemente de agnósticos como una moda. Pero en la práctica, en el fondo, en el corazón del hombre, el discernimiento les hace descubrir que hay cosas que no pueden alcanzar. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Acuérdense que Filemón es este hombre que pues resulta, se le ha escapado un esclavo que ha llegado donde Pablo, y este esclavo pues entonces, que se llama Onésimo, pues Pablo lo quiere mandar de regreso donde su amo. No es que Pablo sea esclavista, no es que esté a favor de la esclavitud, cuidado, hay que escuchar bien. Esto no tiene capítulos, no recuerden que es una cartita tan pequeñita que solamente tiene versículos. Entonces, Filemón, versículos del 9 al 10 y del 12 al 17.
Querido hermano, yo Pablo, ya anciano y ahora además prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Te lo envío. Recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en tu lugar me atendiera mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí. ¿Cuánto más habrá de serlo para ti, no solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo? Por tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La doctrina social de la Iglesia, en cuanto a la dignidad de la persona humana, está muy bien reflejada aquí. Lo dice con toda claridad. No solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. O sea, toda persona tiene un valor en sí misma. Ninguno de nosotros tiene derecho a quitarle la dignidad a otro. Ninguno de nosotros puede quitarle la dignidad a los demás. Al contrario, debemos aprender a promoverla. Y por eso Pablo se coloca en un paralelo precioso con Onésimo. Trátalo como si fuera yo mismo. Trátalo como que si fuera a mí mismo, dice Pablo. Recíbelo como si fuera yo. Qué belleza esto, ¿no? Cuando aprendemos a ver a todos en la misma dignidad con la que Dios nos ve, cuando aprendemos a tratar a todos como Dios nos trata, empezamos realmente a ser humanos y a ser cristianos. El Evangelio, Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 33. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a ver cómo andamos de tiempo y hasta dónde permite la salud. Fíjense, primer elemento. A Jesús lo seguía una gran muchedumbre. Ok, son muchos los que lo siguen, según este texto. Pero en esta muchedumbre, en este mar de gente, si lo quieren, hay que tomar decisiones. Yo no puedo ser uno más del montón en mi relación con el Señor. O sea, no puedo ser una estadística más. Es una relación personal. Si alguno quiere seguirme, o sea, si alguno, no dice, si me quieren seguir ustedes, muchachos, no, si alguno. Entonces, dentro de esta muchedumbre hay que tomar decisiones personales, ahí el discernimiento. Entonces, si yo quiero seguirlo a él, yo no puedo decidir por usted y usted no puede decidir por mí. Nadie, absolutamente nadie puede vivir la fe en zapatos ajenos, lo sentimos mucho. Así que por lo tanto sus decisiones son las suyas y las mías son las mías. Y es una decisión de la voluntad. Si alguno quiere venirse conmigo, si alguno quiere seguirme. Entonces, para aquel que quiera y se decida a seguir, hay un camino trazado. Y el camino trazado tiene varios elementos. Primer elemento, y no me ama o no me prefiere, dice esta traducción, a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos. Es decir, por encima de Dios no puede haber nada. Recuerden que legítimamente o literalmente lo que dice es el que no odia a su padre y a su madre. O sea, ese es el lenguaje judío, ¿no? Que no es que sea radical propiamente, sino que es una manera de expresar esa radicalidad en el seguimiento. O sea, eso es lo que quiere ser. No es que yo voy a odiar a mi mamá y a mi papá, a mis hermanos. No los voy a odiar jamás. O sea, el tema es que debe haber una ruptura clara por mi voluntad de optar por Dios y ponerlo a Él en el primer lugar y no quitarle ese lugar. Segundo elemento, más aún a sí mismo. O sea,
no son mis criterios, no son mis gustos, no son mis apetencias, no son yo no sé cómo llamarle de alguna manera para hacerlo entender para todo, para que primero lo entienda yo, pues, perdonen que suene un poco egoísta con esto, pero es la verdad, pues. ¿Cómo voy a decirles a ustedes que entiendan si yo no entiendo tampoco? Decir, aquí se trata de una acción de someter la voluntad en absoluto a la búsqueda de lo que es agradable a Dios. Ay, pero eso me quita libertad. Al contrario, me la devuelve. Me coloca en el cauce correcto para vivir en el camino de la felicidad y no en el camino del capricho. Es más, así mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz, tercer elemento, y me sigue, no puede ser mi discípulo. O sea, 3 elementos. Colocar a Dios en el primer lugar. Renunciar a sí mismo, ¿no? Eso es más o menos lo mismo, ¿no? Es este elemento de colocarme también a mí, no en primer lugar. No soy yo la medida de todas las cosas, es Dios. Y luego, cargar la cruz. Cargar la cruz. Es que esto no es fácil. Es decir, miren, quien le diga a usted que haciendo discernimiento la vida se le va a facilitar, no sé de qué clase de discernimiento está hablando. No sé de qué está hablando en general, porque es todo lo contrario. No significa que se nos facilita la vida. Lo que se nos facilita es el descubrimiento del proyecto. Pero no significa que las cosas van a ser más fáciles. Hay que cargar la cruz. Y la cruz es lugar de salvación, no de condenación. La cruz es el lugar donde me han salvado. Y por eso, y me sigue. O sea, no es una cruz que yo cargo solo. Ay, Dios mío, ¿cuándo lo vamos a entender esto? La cruz no se carga solo, se carga siguiéndolo a Él. Si no, se vuelve aguante. Se vuelve, llamémosle que sea tolerancia. Pero no se vuelve amor. Y por eso se nos invita con estas 2 pequeñas parábolas a discernir. Sentémonos a calcular. No, pues entonces esto es un cálculo egoísta, no es un cálculo matemático, un cálculo para saber si realmente me conviene hacerme sacerdote, casarme, tomar esta decisión. No, es que no es eso. Es para que me dé cuenta que no puedo comenzar algo si no lo voy a terminar. No puedo pretender enfrentar algo si no estoy dispuesto a llegar hasta el final y seguir hasta las últimas consecuencias. Porque si no, ¿qué sentido tiene, pues? O decir, la opción fundamental de seguir al Señor es eso. Podrán venir borrascas, tempestades, enfermedades, podrá venir lo que venga, pero tenemos que seguir, pues, y esa fue nuestra decisión. No, es que yo, pues, pero ya viéndolo bien, tal vez ya no. No. Paquete, no sé si me entienden, es como en el seminario, no pónganle, digo porque tengo ahora seminaristas aquí, los muchachos, entonces platicando con alguno de ellos, ¿verdad? Y entonces le decía yo, pues sí que el asunto es que es difícil el celibato, nadie ha dicho que sea fácil, pero hay 8 años, más los años de la pastoral vocacional, los años de antes de la ordenación, ¿no? O sea, si usted no puede venir, es que yo no sabía. Si cometiste una falta en torno a la castidad, fue tu decisión, pero no es que no sabías. Es que yo ya, después de, ya no quiero. Pues, entonces, ¿para qué te metiste al asunto? Es decir, que vamos, faltas tenemos todos en todos los campos, evidente. No estoy poniendo un ejemplo por lo que estaba hablando con este seminarista, pero no, aquí el seguimiento del maestro, no, pero es que yo no sabía que me iba a tocar salir a media madrugada a atender un enfermo. Ya decía, no me gusta ser sacerdote. Ve qué bonito. ¿Cómo que no lo sabías? Claro que lo sabías, tenías que entenderlo. Entonces ahí está el asunto. Y fíjense, por último, en esta versión de Lucas, por último, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a sí mismo, a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Pero ¿cómo es esto? Renunciarlo a todo, pues sí, es poner orden en la vida, incluso en la vida de sí mismo, de tal manera que si no cargamos la cruz, tercer elemento, y seguimos al maestro, nada. La decisión es total, no es aquí con medias tintas, hacia medio camino nos echamos para atrás, o lo seguimos, pero luego ordenar incluso hasta las cosas materiales, nuestros apegos, y aquí lo material evidentemente abarca todo, sentimientos también, ¿no? En este sentido, Cuidado que el discernimiento a veces no lo hacemos de manera correcta. Padre, pero es que entonces si yo no puedo, si yo siento que no puedo, mejor ya no lo hago. Es que si es seguirlo a Él, enamórate de Él, porque enamorado de Él, todo tiene sentido. Les invito a hacer oración. Entre seguirte y quedarme, entre el amor y el miedo, entre fuerza y flaqueza, entre historias y momentos, así deambulo. Sí, Señor. Vivo en una encrucijada, adoro la cruz, pero a lo lejos. Te llamo maestro, mas hay lecciones que elijo ignorar.
Te quiero, eso es seguro. Lo bastante, no lo sé. Albergo contradicciones, deseos opuestos. Tengo un pie en cada camino y un sueño en cada horizonte. Une en ti mis dispersiones. Abraza mis anhelos incompletos. Sana mi corazón dividido. Amén. El Señor esté con ustedes. Y les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos.